Después de la muerte cruzada, más de 500 proyectos se quedaron represados en la Asamblea Nacional. Con la nueva configuración del Parlamento, ¿qué temas deberían priorizarse en el legislativo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Roger Celi, director del Observatorio Legislativo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo a su distinguida audiencia y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra ahora la situación de la Asamblea? La última se dedicó más a la fiscalización y el control político, más que en realidad legislar. Efectivamente, se presentaron más iniciativas de juicio político en apenas 2 años, en total 25 iniciativas de juicio político, y la efectividad es el punto de debate, porque apenas 5 de esas solicitudes terminaron con el objetivo, que era censurar y destituir a una autoridad. Lo propio en materia de efectividad sucedió con los proyectos de ley presentados. En total se presentaron alrededor de 600 proyectos de ley, pero apenas el 10% fue aprobado y apenas el 5% se convirtió en ley de la República. Con lo cual, pues, la próxima Asamblea Nacional recibirá más de 500 proyectos de ley en trámite. Y si a eso le sumamos los más de 900 proyectos de ley que se han acumulado durante todos estos años desde la Asamblea de 2009, pues es un número significativo. Pero hay buenas noticias y pues, ojalá tenga la oportunidad de hablar de eso también. Sí, pero centrémonos en ahora este informe que realmente llama la atención. De estos más de 500 proyectos que están represados hoy por hoy en la Asamblea, ¿cuántos realmente eran cambios sustanciales a cuerpos legales? Bueno, un 70% al menos de los proyectos de ley que se presentan tienen que ver con reformas a leyes vigentes, es decir, parches que buscan cambiar alguna realidad normativa, pero no son proyectos de ley integrales, no son proyectos de ley nuevas. Y también más de un 70% de los proyectos de ley tiene de 1 a 10 artículos. Muchos de los proyectos de ley apenas tienen un artículo. Entonces, si nosotros verificamos la calidad de estas iniciativas legislativas, nos damos cuenta de que son reformas muy puntuales. No estamos hablando de proyectos de ley que, por ejemplo, se presenten en conjunto de distintos legisladores o legisladores de las mismas bancadas y busquen cambiar una realidad normativa en el país, ¿no? Desafortunadamente, los proyectos de ley en la Asamblea Nacional son más en número que en calidad. Y siempre uno escucha que son algunos los asambleístas que aseguran tener más de 20 proyectos presentados, pero entonces muchos de ellos no serían reformas importantes, sino cosas mínimas que, como usted dice, no cambia la realidad, ¿no? Sin embargo, por otro lado, si no es por la cantidad de proyectos que presentan los asambleístas, ¿cómo se podría medir el trabajo de los legisladores? En ese sentido, nosotros hemos avanzado un poco en los indicadores. Nosotros creemos de forma muy clara que no es mejor legislador quien más presenta proyectos de ley, sino posiblemente un buen trabajo legislativo sería evaluado de aquel legislador que logra impulsar sus ideas, sus proyectos de ley y logra convertirlas en leyes. Por ejemplo, un caso emblemático es de la legisladora ratificada Marcela Holguín. Ella presentó más de 20 proyectos de ley, pero apenas 2 fueron aprobados en este periodo legislativo. Entonces, si revisamos los 18, pues posiblemente no tuvieron la misma atención de la legisladora, el mismo impulso político, porque recordemos que la Asamblea Nacional es un ente eminentemente político, y en ese sentido los asambleístas, adicional a presentar proyectos de ley, ellos tienen que impulsarlos, tienen que conversar con las bancadas para buscar los votos. De esa forma se pueden lograr tramitar las leyes. Es decir, que muchas veces ni siquiera dentro de la misma bancada se aprueban los proyectos que se presentan. Efectivamente, en las bancadas no se suelen poner de acuerdo a la hora de presentar proyectos de ley. Sucede en muchas de las ocasiones que el legislador de la misma bancada sucede que presentó una reforma similar o casi igual a lo que plantea su compañero.
Entonces, el ejercicio que se hace en otros países, por ejemplo, es ponerse de acuerdo como bancada para impulsar una iniciativa legislativa integral. Y eso, Gisela, pues ocasiona que la carga y el flujo de trabajo en las comisiones sea menor, porque un número de 600 proyectos de ley en apenas 2 años, pues es un número elevado, que difícilmente se va a poder tramitar en las comisiones por el número reducido de funcionarios técnicos, así como el Pleno de la Asamblea Nacional por el sinnúmero de temas en la agenda parlamentaria que hay en el Pleno. Es decir, que muchas veces incluso pueden ser buenas iniciativas, pero no hay el mecanismo interno de cada bloque para que tramite sus propias propuestas, lo que es una locura, ¿no? O sea, que dispara cada uno para diferente lado, perdiendo el tiempo, perdiendo recursos. Sí, eso pasa muchísimo. No hay coordinación en las bancadas a la hora de promover legislación y fiscalización. Y le voy a poner un dato. Porque el dato, digamos, desmitifica un poco esto de que el trabajo de la Asamblea Nacional es bueno o malo. La agenda parlamentaria. Cuando fue presidenta de la legislatura Guadalupe Llori, ella planteó con las distintas bancadas la agenda Minga por el Ecuador. Ese nombre le puso. Nosotros hicimos la evaluación de esa agenda parlamentaria que contempla la ley que se debe presentar en los primeros 60 días de posesionar el presidente o presidenta de la legislatura. Y el dato es espeluznante, porque se supone que se pusieron de acuerdo a las bancadas y esa agenda apenas fue avanzada en un 40%, es decir, un 60% de esa agenda, que ojo, la plantearon las bancadas en conjunto, los líderes de bancada, junto con los presidentes y presidentas de comisiones, y en ese entonces la presidenta Guadalupe Llori, y un 60% quedó pendiente. Obviamente, todos sabemos lo que ocurrió en torno a la presidencia de Guadalupe Llori, pero si vamos al caso, por ejemplo, de Virgilio Saquicela, también no hay un cumplimiento del 100%. La agenda de Virgilio Saquicela se cumplió alrededor de un 70%, es decir, un 30% quedó pendiente. Ahora, entonces, eso demuestra... Sí. No, termine, por favor. Eso demuestra que existe, primero, poca coordinación en las bancadas, luego poca coordinación y consenso entre la presidencia y las autoridades de la Asamblea y las bancadas, y sobre todo, Gisela, existe poca conexión, yo diría que una desconexión entre la agenda ciudadana, que es lo que quiere que se apruebe la ciudadanía, las leyes que necesitan, y la agenda parlamentaria. Hay 3 desconexiones que ojalá en este periodo legislativo no vuelvan a repetirse. Y esas desconexiones que existen en la Asamblea, que usted acaba de mencionar, pues definitivamente concluyen en esa baja calificación que le da la ciudadanía a la Asamblea Nacional. Aquí tengo algunos datos, ¿no? De que a inicios de mayo, según la encuestadora Cedatos, la aprobación de la gestión de la Asamblea era del 4.4%, bajísima, mientras que Perfiles de Opinión, por ejemplo, señalaba que era el 5.6%, igual, aunque le dé un punto más, es impresionantemente baja, una cifra que, de acuerdo a los representantes de las 2 encuestadoras, se trató de la segunda calificación más baja de la historia del Parlamento Nacional. ¿Qué deudas cree usted que son las más importantes que el Parlamento tiene con la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, en materia de legislación, el Parlamento tiene una deuda muy importante que es los proyectos de ley que ya van más de 10 años en trámite. Por ejemplo, el Código de la Salud, que fue vetado por el expresidente Lenín Moreno y que ahora esta legislatura lo puede enviar directamente al registro oficial. En materia de legislación, el Código de la Niñez y Adolescencia, que a pesar de haber una sentencia constitucional, ya vamos 10 años discutiendo esas reformas y se creó incluso una comisión especializada permanente presidida por Pierina Correa y no tenemos Código de la Salud. La ley de gestión de riesgos, estamos frente a una emergencia en materia de fenómeno del niño y en materia del Cotopaxi, por ejemplo, y otras emergencias que pueden ocurrir, y no hay ley de gestión de riesgo que coordine a las distintas instituciones del Estado. No tenemos una ley de lobby, una ley de prevención de conflictos de interés. Y ojo con esto, Gisela, no estoy diciendo que recién tienen que presentar los proyectos de ley los nuevos legisladores. La deuda está lista para ser pagada. ¿Cómo puede ser pagada? A través de un consenso y de que se logren los votos, porque todos estos proyectos de ley que he mencionado ya tienen informe para segundo debate. La ley de minería.
siempre sucede que cuando pasa algo en Zaruma o pasa algo en el oriente ecuatoriano, los legisladores se activan con la fiscalización en materia de minería ilegal. Esa ley está en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional ya varios años y no se aprueba. Entonces, esas deudas son muy claras, Gisela. Yo quisiera un poco también que se desmitifique por parte de los legisladores el señalar que van a hacer todo de nuevo, desde cero, que van a inventar el agua tibia. No, para nada. Ya hay un trabajo avanzado que hay que aprobar. En materia de fiscalización, esperamos también que haya una fiscalización responsable, que haya una fiscalización que cumpla con las expectativas de los ecuatorianos, no una fiscalización que busque la pugna de poder o la presión política. Y finalmente, usted bien señalaba la confianza ciudadana. La ciudadanía necesita confiar más en el Parlamento, en el trabajo de los legisladores. ¿Por qué? Nos dimos cuenta nosotros que una Asamblea Nacional, un Parlamento, es necesario para la democracia. Creo que la frase y la afirmación del presidente saliente Guillermo Lasso, ustedes recordarán que él dijo, voy a gobernar como que no existía esa Asamblea. Creo que esa afirmación se desmitificó y hoy por hoy creo que los ecuatorianos entendemos la necesidad de que haya un Parlamento en una democracia, ¿no? Totalmente. Ahora, según las previsiones del Consejo Nacional Electoral, del CNE, los 137 asambleístas electos van a recibir sus credenciales hasta el 8 de diciembre, o sea, que el Parlamento podría empezar a operar desde el 9 de diciembre. Esto sí, pues no se adelantan los plazos como ya ha anunciado la presidenta Diana Tamain. Sin embargo, los asambleístas electos ya están hablando de alcanzar acuerdos porque para llegar a una mayoría, porque no hay una mayoría ahora en la Asamblea. Dicen ellos que son acuerdos mínimos para el bien común de la ciudadanía, pero en realidad me pregunto, los acuerdos ahora son para determinar las autoridades del Consejo de Administración Legislativa y las comisiones permanentes. ¿Por qué ocupar el CAL es algo tan importante para las bancadas, que ahí sí llegan acuerdos? Es una pregunta clave que ojalá se la esté haciendo la organización política ADN y el presidente de la República. El Consejo de Administración Legislativa nada más y nada menos que puede rechazar, por ejemplo, o no calificar los proyectos de ley urgentes en materia económica que ha planteado el presidente Daniel Noboa. Él ha dicho que va a presentar al menos un proyecto de ley en materia de urgencia económica cada mes. Yo pregunto, ¿qué pasa si el CAL no es de mayoría favorable a Daniel Noboa? Todos esos proyectos de ley posiblemente sean rechazados. Y ojo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece unos criterios bastante fuertes para el Consejo de Administración Legislativa a la hora de calificar los proyectos de ley. Recordemos que a Guillermo Lasso, presidente Guillermo Lasso, no le calificaban a la primera los proyectos de ley. Y además tiene el poder también el CAL de poder establecer la agenda parlamentaria. Efectivamente, el Consejo de Administración Legislativa en pleno finalmente es quien va a aprobar la agenda parlamentaria que se va a ejecutar en el periodo legislativo. Entonces, en materia de legislación, el Consejo de Administración Legislativa es quien califica los proyectos de ley, es quien determina a qué comisiones van. Recordemos que fue un debate importante, por ejemplo, que las leyes en materia económica vayan a la Comisión de Régimen Económico, que en ese entonces la presidía Mireya Pazmiño, y obviamente el gobierno de ese entonces no le convenía que vaya ahí, entonces que vaya a la Comisión de Desarrollo Económico. Y esa decisión la toma el CAL, nada más y nada menos. La conformación de comisiones, lo propio, es muy importante. En materia del CAL, para no salirnos un poco de ese espectro, la fiscalización y control político. ¿Quién va a calificar los juicios políticos que se puedan presentar a las autoridades de Estado? Es el CAL. Quien podría calificar solicitudes de amnistías es el Consejo de Administración Legislativa. Entonces, la figura del Consejo de Administración Legislativa, que tiene que ver con presidencias, vicepresidencias y vocales, es clave a la hora de generar gobernabilidad en el Ecuador, al menos, porque es un órgano, yo diría que es similar a lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura. Son órganos de administración de la política en las instituciones. Y en este caso, ocupar mayoría en el CAL es clave para gobernar. ¿Y ya se perfilan algunos nombres para este cargo? Se han perfilado nombres, creo que son similares a los anteriores. Pienso yo que la tonalidad de este momento democrático es otro. Me parece que para seguir la línea
de la decisión del país, que es una nueva política, políticos jóvenes, políticos con un discurso refrescante, creo que eso se va a trasladar a la presidencia del Parlamento. Yo, desde mi punto de vista más personal, esperaría que la presidencia de la legislatura no lo ocupe un ex legislador, sino un legislador nuevo y tal vez joven. Pero ya han sonado nombres, por supuesto, de legisladores que ya tienen alguna experiencia, como Henry Kronfle, Marcelo Holguín, Pierina Correa, entre otros. Y ahí pues el valor importante o la habilidad política importante que se necesita es el diálogo. Yo creo que la evaluación más sensata para elegir un presidente o presidenta de la legislatura es saber si es que va a tener la capacidad de dialogar con el Ejecutivo. Pero alguien joven, como usted menciona, que es su primera vez dentro del Parlamento, que sí, que va con la línea de esto de que queremos renovar, queremos refrescar, incluso va con la línea del actual gobierno, por algo del entrante, que por algo lo eligieron, ¿no? O sea, ahí está clarísimo que lo que quiere el país es una renovación, un cambio, quiere juventud, quiere que las cosas se hagan diferentes. ¿Eso sería bueno para el Parlamento? Efectivamente, insisto, la capacidad de diálogo de quien sea presidente o presidenta de la legislatura debe ser a la interna y a la externa. Y esa capacidad de diálogo yo desafortunadamente no la observo en los ex legisladores que ya tienen algún tiempo y que ya han tenido ciertas pugnas de poder al interior del Parlamento. Como los nombres que usted presentó, que se estarían barajando. Efectivamente. Entonces, la idea sería esa, ¿no? Desde el punto de vista politológico sería necesario seguir la misma tonalidad que se está buscando en materia de política país. A veces pensamos mucho en la política a corto plazo y no configuramos una idea o una visión país al respecto de cómo debería funcionar la política. Y el mensaje de la ciudadanía ha sido clave, Gisela. La ciudadanía quiere políticos nuevos. Ese creo que es el mensaje que nos ha dado en las últimas elecciones. Yo le agradezco muchísimo, Roger, por acompañarnos. Siempre a las órdenes, Gisela. Un abrazo y feliz fin de semana también. Igual para usted, Roger. Agradecemos a Roger Celi, director del Observatorio Legislativo.